Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial, donde siempre les decimos que todo hombre tiene una misión en la vida, pero también la tiene ante el mundo. La emisión de hoy la vamos a dedicar a Japón. Las 3 últimas semanas hemos estado hablando de Japón y hay un justificante, un pretexto total. Vamos a suponer que estamos el 6 de agosto de 1945. Ese día se detona la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, es decir, estamos a un día más todavía, el viernes 9 hubiera sido esto, el 73 aniversario también de la detonación de la bomba en Nagasaki. Tenemos un panel sumamente interesante y nuestro gran amigo Ernesto González Gálvez, nuestro coconductor también del programa, pues nos va a hacer el favor de presentarlos porque él es el conocedor de este panel que es ahora muy numeroso y me encanta mucho tener tanta gente. Ojalá también ustedes pudieran venir aquí atrás a platicar con todos nosotros y exponerse también ante la cámara, pues ¿por qué no? También la cámara es de ustedes y el micrófono también. No se anden quejando luego de que el micrófono solamente le pertenece a los conductores, ¿eh? También ustedes tienen derecho a venir acá y están invitados. Entonces, mi querido hermano Ernesto González, gracias. Por favor, presenta a nuestros amigos. Muy amable, Gerardo. Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos a algunos invitados de lujo. El doctor René Tanaka Kumitake, buen amigo de la colonia japonesa, odontólogo. El profesor Felipe Galván, director de la obra sobre Hiroshima, y dos actores que participan en esa obra, Santiago y Elizabeth. Estamos con ustedes hoy en que se celebra el 73 aniversario de los dos lanzamientos en esa época en que el clan militar japonés no aceptaba la rendición, quería manejar un armisticio y pues hubo 4 situaciones en que el presidente Truman se vio obligado a dar la instrucción para que se atacara a Japón. 1. Japón quería, Estados Unidos quería una satisfacción por lo de Pearl Harbor, en un supuesto ataque sorpresa, en una supuesta mañana tranquila. 2, quería demostrarle a la entonces Unión Soviética quién tenía la mejor arma del mundo. 3, había que justificar el gasto del proyecto Manhattan, $2,000 millones. Y por último, si no apresuraban la rendición de Japón, iba a ocurrir lo que de Alemania en mayo anterior, que iba a haber una división en 4 sectores y los soviéticos ya habían atacado Japón en Manchuria. Eso precipitó la instrucción para que se atacaran. Había 4 objetivos atómicos y bueno, inclusive en la segunda ciudad, en el puerto de Nagasaki, famoso por la obra de Madame Butterfly, no era la ciudad elegida, era Niigata. Pero bueno, la primera ciudad del puerto de Nagasaki, de Hiroshima, tiene éxito, militarmente hablando, más éxito que el segundo, que había mal tiempo. Hoy vamos a hablar de eso y del sentir de los japoneses y sus descendientes en México al saber la noticia a ese respecto. Adelante. Sí, ese tema también es muy interesante. Está con nosotros el doctor René Tanaka, odontólogo también, ¿verdad? Por cierto. Hemos estado también viendo que la mayoría de los japoneses residentes en México han venido siendo odontólogos, todos son expertos en ello. Bueno, pues ya nos platicará también, doctor, cómo fue el trato que le dieron a los japoneses que estuvieron en el México del 45, ¿no? Que entró a la guerra. 41. Del 41, desde el 41. Sí. El maestro Teatro Felipe Galván. Estoy callado porque quiero disentir contigo. Pues adelante. Pues adelante. Primero, no es celebración. No puede ser celebración. De ninguna manera puede celebrarse la muerte de cientos de miles de gente. No, claro que no. Evidentemente, en eso disiento en tu calificativo. Por supuesto. Y el segundo disenso es en torno a que el presidente Truman no tuvo otro remedio. Por supuesto que había otros remedios, por supuesto que había otras alternativas, y por supuesto que no podemos justificar a un asesino del tamaño de Truman con el argumento de que no tuvo remedio. En esas dos cuestiones disiento de ti. Perfecto. No, yo también, sería más bien una conmemoración, tal vez, no sé, tal vez, ¿no?
una rememoración, ¿no?, de todo lo que pasó. Sí. Me llama mucho la atención el hecho de que los bombazos estos atómicos que era necesario probarlos, pero con la gente civil estando allí. Estados Unidos tenía que evaluar el potencial destructivo que había no solamente contra el poderío militar de Japón, sino contra su pueblo. Ya los habían probado en Nuevo México. Ya había varias pruebas en Nuevo México. Bueno, probarlos en humanos es como el género humano, somos cobayos con los cuales se puede experimentar una prueba cuantitativa. Creo que también disentiría contigo en ese sentido, porque probarlo con gente humana para demostrar qué. La efectividad. ¿Cómo destruiría a un ser humano rápido? Híjoles, se me enchina el cuero. Sí, así es. ¿No? Totalmente, sí, claro. Sí, pero imagínese una bomba, más de 300,000 personas, de golpe. Entre las dos. Se reporta en Hiroshima 100 y tantos mil inmediatos. Y alrededor de los 5 años posteriores, tomando las muertes por secuelas, llegaron a rebasar los 300,000. En Nagasaki son menos de 100,000, son 72,000. Y en los 5 años, con toda la secuela, llegaron a 120, 150. Entonces sí, en números redondos son casi 500,000 de personas. Muy bien. Y con respecto a la obra, ¿qué es lo que tratan de mostrar con la obra? ¿Es precisamente ese aspecto u otro más? Es ese aspecto y no cuestionar a quien yo llamo. No implico a mi elenco. A quien yo llamo el asesino más grande en la historia de la humanidad, al señor Harry S. Truman. Y evidentemente jugamos con toda una serie de licencias. Primero, el proyecto Manhattan, no sé si paralelamente se trabajaba en el mismo sentido o si antes se trabajó en otro lugar del mundo. En Berlín, los alemanes estaban trabajando. De hecho, hicieron algunos experimentos sobre Londres. Evidentemente no lograron, no les dio tiempo, por culpa de los aliados y los rusos o los soviéticos, que les ganaron antes de que pudieran probar lo que el señor sí probó. Y entonces hay una licencia poética, que en este caso sería licencia dramatúrgica. La teoría oficial o la historia oficial dice que Hitler se suicidó. En la realidad sabemos de que había muerto un presidente, el que inició la Segunda Guerra Mundial, había muerto pocos meses antes y asume el vicepresidente. La licencia es que el vicepresidente está enfermo del corazón y le urge un trasplante de corazón. Entonces, aprovechando el suicidio de Hitler, el corazón de Hitler es trasplantado en un señor que habitaba una casa blanca en Washington. Y curiosamente, ese es el señor que decide la muerte de más de 300,000 japoneses. Evidentemente estoy jugando con la maldad humana, estoy jugando con el origen de la maldad humana. Puede ser alemana, puede ser en este caso la concretud estadounidense, con el pérfido y objetivo de mostrarse al mundo lo que desde entonces es Estados Unidos, la potencia militar mayor en el universo. Entonces, a precio de tantas muertes, ¿era necesario? ¿O era necesaria la muerte de tantas personas para eso? Bueno, alrededor de la reflexión, alrededor de este aspecto reflexionamos en la progresión dramática. Tanto en lo general, contamos la historia entre el búnker y la Casa Blanca, contamos la historia de un científico alemán que estaba experimentando con trasplante de corazón, y contamos la historia de dos adolescentes, jóvenes, niños o adultos, pequeños japoneses, que van a concretar su amor donde te guste, en Hiroshima el 6 de agosto, o en Nagasaki el 9 de agosto, y en el momento anterior a concretar su amor, sucede algo que se los impide, a ellos como a muchos más, ¿no? Entonces, con esos elementos desarrollamos un texto que llamamos memoria crítica. Claro. Interesante. ¿Qué es el nombre de la obra? Así se llama entonces. Muy bien.
Pues, Elizabeth, Santiago, ustedes son parte del elenco, ¿no? ¿Cuál es el papel que realizan y cómo ha influido en ustedes? Bueno, pues realmente el acercarme a esta obra, en lo personal significa un primer acercamiento al teatro. O sea, llegó de una manera inesperada y qué mejor manera que tratar de mostrar la maldad humana y sus consecuencias. Artísticamente es una búsqueda bastante interesante porque permite conocer un poco de eso que todos tenemos, ¿no? Que es la capacidad de amar y ser amados, y cómo lo único que puede destruir eso es la violencia en el hombre, ¿no? A gran escala, a menor escala, siempre un acto de violencia es destructivo y frena lo más poderoso que puede parecer el amor, ¿no? Entonces es una experiencia bastante grata, bastante completa. Ajá, muy bien. Elizabeth. ¿Sí? Pues igual, al acercarnos con el maestro Felipe y acercarnos el texto, hizo una modificación porque en realidad la primera parte de la obra no estaba la escena de los japoneses, y al momento de que nos conoció a Santiago y a mí, nos vino a Felipe una historia de amor para que diera como más dramatismo, y al momento de leer esa historia pues a mí me cautivó porque me pongo a pensar de cuántas personas en ese momento estaban en el mismo caso que Mitsuki y Misora, y que no pudieran concretar el amor o el mismo desayuno, que el momento que estaban en sus casas y de repente llega la bomba y ya quedaron ahí los sueños, todo. Entonces, para mí ha sido muy sorprendente no tan solo presentarlo, sino cómo lo toma el público, cómo lo recibe, ver en el momento en el que va cayendo la bomba, en ese sentido, entonces, ver la cara de las personas de, no, ya se murieron, ay, no. Entonces, ver, y que además también la misma gente no sabe de la historia, y darle como este giro cómico y trágico a la vez, es muy interesante. Doctor Tanaka, tus recuerdos de ese final del conflicto armado en 1945, que tú tenías 12 años, ¿cómo fue la reacción de tus padres, de la comunidad japonesa radicada en la Ciudad de México? ¿Cómo fue el desarrollo, la aceptación, cuando el emperador emite su mensaje, una grabación donde se resume todo en soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible? Se quita el mito de la invencibilidad del ejército japonés y que van a ser ocupados por una potencia extranjera. ¿Cómo es ese sentimiento? Perdón, una buena pregunta, pero nos vamos a un corte. Regresamos para que nos lo diga ya de una vez abiertamente. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a un corte, por favor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor.
Manila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, regresamos con ustedes. Alguna vez una charla que nos dio el doctor Kumate, fallecido hace poco, nos comentó que el mismo presidente Ávila Camacho se negó a mandar a Estados Unidos a los japoneses y sus descendientes en México, como ocurrió allá, que los confinaron en 11 campos de internamiento. Eso fue aconsejado por los expresidentes Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas. Esto influyó mucho para la buena relación a futuro. El doctor Tanaka nos va a platicar sobre la situación de los japoneses y sus descendientes al término de la guerra. Bueno, pues quisiera ir un poquito atrás de la terminación de la guerra. Adelante. Como saben, por órdenes del gobierno norteamericano, todos los japoneses que vivíamos dentro del territorio nacional fuimos concentrados primeramente en Guadalajara, porque había el rumor de que iba a llegar un barco desde Japón y se iba a llevar a todos los japoneses residentes en México, cosa que no fue así. Entonces Guadalajara está cerca de Manzanillo, entonces por esa razón nos mandaron a Guadalajara. En vista de que nunca llegó el barco, nos mandaron a la Ciudad de México porque decían que estábamos más lejos de poder atacar a los Estados Unidos, porque decían que éramos espías, éramos punta de lanza para invadir los Estados Unidos. Cosa que pues ahorita lo piensa uno y es irrisorio, porque pues no había ni con qué, ni armas, nada, ¿no?, para poder hacer eso. En fin, nos trajeron a la Ciudad de México y en varias partes se distribuyeron a los japoneses que nos trajeron a la concentración. A nosotros nos tocó el pueblo de Tlalpan y ahí nos tuvieron, nos juntaron y decían: ustedes tienen un límite para andar ahí, salir a comprar algo, pero no pueden pasar de ahí porque saliendo de esa zona son capturados y son metidos a la cárcel. Entonces ya había empezado la guerra, entonces llegamos, estamos concentrados y nuestros papás decían, pues hay que mandarlos a la escuela, mientras no sabemos cuánto tiempo. Entonces fueron a solicitar la inscripción a las escuelas y en ninguna escuela nos aceptaron. Dijeron que éramos enemigos y que el gobierno no permitía que hubiera enemigos en las escuelas, porque pues entre los niños iba a haber problemas, seguramente los podía haber habido, pero bueno, en vista de que no nos admitían en las escuelas durante 3 años,
Nuestros padres dijeron los niños no pueden estar sin estudiar, entonces nos mandaron, hicieron reuniones y construyeron una escuela en Tlalpan, escuela japonesa, no de japonés, escuela japonesa, que llevaba la currícula del Ministerio de Educación del Japón. Había personas que eran profesores. Entonces nos empezaron, durante 13 años estuvimos estudiando solamente japonés, no estudiamos, no teníamos oportunidad. Pues eso, para nosotros fue una bendición poder aprender el japonés, y por otra, todo lo que aprendíamos en la escuela de japonés nos iba a servir para cuando entremos a las escuelas mexicanas. Y así sucedió. Entonces, estábamos en la escuela y la guerra, pues que éramos chicos, decían, bueno, es una guerra, sí, ¿qué pasa? Pues que Japón está triunfando, que invadió Filipinas, que invadió, bueno, una serie de noticias que se lograban captar a través de radios de onda corta, que muy escondidamente los tenían todos, porque si cachaban a un japonés con un radio, a la cárcel, porque decían que era espía, que estaba mandando señales a Japón, ¿no? Entonces, pero era nada más, se podía escuchar muy así, con ese sonido característico de los radios de onda corta, bi, 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 y ya apenitas, y en esa estación de radio se captó que Japón se había rendido nomás decían que una tremenda bomba, pero no sabían ni de qué era. Aquí en México no se sabía. Pues todos los que estábamos en la escuela, el profesor nos dijo, muchachos, hoy es un día muy triste, Japón se acaba de rendir, perdió la guerra, y pues vámonos ya, nos vamos a tener que ir a nuestras casas. En las casas, ahí en la vecindad donde vivíamos, empezó todo el lío, el rumor de que Japón había perdido, y unos decían no, que no puede perder, que sí, que perdió, que no perdió. Entonces la comunidad japonesa en todo el Distrito Federal se dividió entre los que decían que había ganado, no ganado, que no había perdido, y los otros que no es que hayan ganado la guerra, sino que no era cierto que hayan perdido. Entonces se dividió, muchos papás sacaron a los niños de la escuela donde estábamos nosotros y se los llevaron. Dice, ya no vamos, yo quiero que estén juntos con los traidores, que son perdedores, y nosotros somos ganadores. Entonces se dividió la comunidad. Ahora fue lo contrario. Se dividió la comunidad. En vista de que esa escuela se mantenía gracias al esfuerzo de todos los papás pagando pues una cuota para pagar la renta del terreno donde se había construido la escuela, pues ya no se pudo hacer. Entonces dijeron, pues ya tenemos que suspender la escuela, y ahí se acabó la escuela. Pero ya en ese momento, ya el gobierno ya permitió que nosotros fuéramos a las escuelas mexicanas. Imagínense, yo tenía 12 años y me mandan a segundo año de primaria, porque era lo que yo, según, ya había terminado, pero no, que repito, según. Y con todo lo que habíamos aprendido en las escuelas japonesas de aritmética, geografía y todo, bueno, pues llegamos a reírnos de qué están hablando, ¿no? Que 3 por 4, 2, y que las divisiones. Y todos siempre preguntaban, a ver, ¿quién quiere salir al pizarro? Todos los que éramos de origen japonés éramos los pilos, porque sabíamos de aritmética, de geografía, de todo. Entonces la dirección de la escuela, llegó un momento, dije, estos niños están perjudicando las clases. Entonces dice, vamos a subirlos un grado más y otro grado más. Y lo que les comentaba de que no nos dejaban entrar a las escuelas, y gracias a que a eso estuvimos en la escuela japonesa, llegamos a tener un conocimiento de varios años más adelantado.
Y muchos que según iban a entrar a segundo de primaria, pues se los admitieron en el cuarto, en el quinto año. Y aún así, Era más guardia. causaban problemas. Bueno, en fin, termina la guerra, se divide la comunidad japonesa y durante muchos, muchos años siguió esa división. Los que eran amigos y que vivíamos juntos en la vecindad, por ejemplo, pues ya no se hablaban, porque eres un traidor, eres un perdedor, y nosotros ganamos, y todavía no se sabe, vas a ver, eso de que Japón se rindió. Y hasta que ya oficialmente ya se escuchó el mensaje del emperador, en donde decía que por humanidad y que por salvar a más personas, todo, él decidió que rendirse, ¿no? No usaban la palabra rendirse, sino como... De poner las armas. Sí, de poner las armas para que ya no hubiera más muertos. O sea, el sentimiento del emperador fue por esa razón, porque cuando se enteró de que una bomba mataba a 100,000 gentes en 20 segundos, dijo, no, pues ¿qué es eso, no? Y entonces, pues, nosotros los que se supone que éramos los perdedores, pues, nuestros padres, pues nos quedamos ya sin amistades y todo, pero bueno, con el tiempo todo eso se fue limando y afortunadamente ya después se formaron asociaciones culturales en México, de toda la comunidad. Muchos se regresaron a sus lugares de origen, porque ya tenían libertad de hacerlo. Pero otros dijeron, no, pues ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, mi padre, nosotros éramos de Hermosillo, y vivíamos en una ciudad cerca de Hermosillo que se llama Ures. Ahí mi padre tenía un negocio, y cuando dijeron, vámonos de regreso, mi padre fue a investigar, y resulta que a la persona que le había encargado el negocio le dijo, no, ¿cuál negocio? Ese es mío, tú me lo dejaste. Que no, tú no tienes nada. Entonces mi padre no quiso pelear ni nada, entonces se regresó y dice, ya no nos movemos, nos vamos a quedar en la Ciudad de México. Y así fue que realmente a esa edad, el enterarte, digo, a los 12 años ya más o menos teníamos más cosas, pero de que una bomba atómica que hace explosión y mata a 100,000 personas en un instante, pues nadie tenía idea, ¿no? Ni nosotros, ni nuestros padres. Esa fue la situación del fin de la guerra. Y ya pues, esa escuela se terminó y nosotros pues ya nos fuimos a la escuela mexicana, ya terminamos la primaria, de nuevo la secundaria y posteriormente hicimos una carrera, ¿no? Aquí en Odontología. Sí, yo soy dentista por equivocación, bueno, no por equivocación, sino que yo desde el principio yo me inscribí a la Academia de San Carlos, yo quería ser escultor desde niño. Y como tenía que trabajar para poder solventar los gastos de la escuela, mi papá me anduvo buscando un trabajo y resulta que un dentista amigo de él se encontraron un día y dice, oye, dale trabajo a mi hijo, porque está ahí en San Carlos y pues no tiene para el pasaje, no tiene nada, porque él dijo que iba a estudiar, él trabajando, porque yo no teníamos con qué solventar los gastos. Entonces dice, pues mándamelo. Entonces ya fui yo a ver allá al consultorio, ¿qué vas a hacer? Mira, me vas a lavar las escupideras, me vas a trapear, me vas a lavar los instrumentos, me los pones en el esterilizador, es todo lo que tienes que hacer. Y así empecé. Y de estar yendo todos los días después de San Carlos, veía cómo así, que así y todo. Y luego hacen las prótesis, ¿no? que eran coladas, eran de cera perdida, coladas en oro, en plata, cobre y todo. Entonces, él las hacía en sus tiempos libres, se metía a hacer en cera las incrustaciones para después hacer el colado. Y yo decía, pues esto es bien fácil, ¿no? Y esculpiste dentaduras. Sí, y entonces me puse a esculpir
las incrustaciones, y me decía, oye, las haces tú mejor que yo. y él entonces me dijo, oye, pues si tienes tanta facilidad, nada más es cosa que estudies la medicina, pues mejor estudia para dentista. Entonces habló con mi papá, y mi papá me dice, oye, fíjate que de escultor te vas a morir de hambre. Sí, pero de acá. Pero acá pues no, no creo que te vaya mal. Y sobre todo según el doctor, la habilidad que tienes, que tú haces los trabajos mejor que él, pues mejor dedícate a la... Y entonces me cambié yo de la Academia de San Carlos a iniciación universitaria, que ahora es la Prepa 2. Y ahí fue yo estuve 6 años, porque el plan era 5 años, pero el tercer año lo repetí por un problema de enfermedad que ya no pude seguir estudiando, no terminé el tercer año y tuve que repetir el tercero. Y ya después en el 55 ya pude entrar a la Facultad de Odontología. Perdón, doctor Tanaka, vamos a regresar a un corte y vemos nuevamente un poco de su testimonio, porque es importantísimo tener esto. Es de nuestro México japonés, eso es importante. Que es muy rico. Por supuesto que sí. Vamos a un corte y regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Regresamos con ustedes, amigos, en este programa recordando tristemente los acontecimientos en Hiroshima y Nagasaki hace 73 años, acompañado de la visión y comentarios de una persona de la colonia japonesa, en aquel entonces, el doctor Tanaka. Termina el doctor Tanaka y continúan los... si me permites, adelante. creo que más allá de Tanaka y su sabiduría, que es una sabiduría vital, es una sabiduría de vida, la oleada japonesa en México ha sido en todos los campos muy interesante, muy rica. Mencionaste tú al doctor Kumate, el gran maestro de la infectología en México. Todos los infectólogos mexicanos de las últimas 3 generaciones tuvieron que pasar con él. Que sus años menos brillantes como investigador fue cuando era secretario de Salud, pero como investigador era de gran calado. En teatro, la doctora Tanaka del Colegio de México, es una de nuestras grandes investigadoras sobre... Michiko Tanaka. Michiko, ¿la conoces? Sí, Michiko Tanaka. Sí. Michiko Tanaka es una de las grandes impulsoras del gran maestro de teatro que hizo sus talleres, se me fue el nombre. Seki Sano. Y ahí viene otro nombre, ¿no? Ahí viene otro nombre. En los años 60, ¿no? En los años 50 y 60. Hasta Pedro Infante fue su alumno. Y en cualquier terreno donde quieras. Mi director, originalmente yo soy químico, bacteriólogo y parasitólogo, esa es mi licenciatura. Ya me maestría y mi doctorado, ¿no? Son en letras. Mi director de tesis, Héctor Shibayama Hernández, un oaxaqueño japonés del Istmo. En todos los terrenos, de todas las disciplinas mexicanas, vas a encontrar un japonés. Y sus aportes han sido sensacionales. Perdón por robarte la palabra. No. Era también para resaltar la riqueza, más allá de la bomba atómica. La familia tuya llegó mucho antes de la bomba atómica. Y antes y después de la bomba atómica, la cercanía México-japonesa ha sido rica, ha sido singular. Sí, ahorita están celebrando los 130 años del Tratado de Amistad entre México y Japón, que México fue el primer país que hizo un tratado de amistad, comercio y navegación con el Japón en igualdad de circunstancias, le llaman, eso lo recalcan mucho. Eso quiere decir que antes de eso, todo lo que, los litigios y todo, eran hechos en el país extranjero, no dentro de Japón. Y ahora, pues ya digo, ha cambiado eso, gracias al tratado que hizo México con Japón. Y si te vas hasta la colonia, en Nagasaki, en 1590 y tantos, crucificaron al primer y único santo mexicano hasta la promiscuidad santoral de Juan Pablo II, que llegaba, levantaba una piedra, encontraba un cristero y santo. Bueno, hasta Juan Diego nos hicieron santo ya. Sí. Pero el primer y único santo mexicano, en 1590 y tantos, era San Felipe de Jesús, por su martirio en Nagasaki, Japón. Sí, pero antes de eso, digo, la relación de México y Japón es mucho antes. Desde Rodrigo de Vivero, que era el gobernador de Filipinas, en un barco, agarra una taifu, una tormenta, y lo lleva a las costas de Japón, y ahí las amasan, que le llaman las mujeres que se meten a bucear, todo, salvaron, iban 325 tripulantes, y salvaron a 300. 325 salvaron a 300. Sí, y entonces ahí empezaron la relación entre México y Japón. Bueno, era la Nueva España realmente, ¿no? 1609. Claro. Querían a los españoles y no a los portugueses, porque ahí es donde ni a los ingleses. Magallanes muere. Magallanes muere ahí. Sí, no tengo muy claro si en Filipinas o en Japón, pero ahí muere Magallanes y la gran No, yo creo que fue en Filipinas. En Japón no hay registro de que Magallanes hubiera muerto. Lo que sí es que esa relación del salvamento de Rodrigo de Vivero y su tripulación dio pie a que el shogun nombrara un embajador para ir a España y a Roma, que hace poquito se celebró precisamente los 400 años del viaje del samurái. Un samurái lo mandaron
de embajador que llegó a Acapulco y viene a México y aquí se van a Puebla, Veracruz y embarcan, llegan a Cuba y llegan a España, en donde los reyes de España, Felipe, ¿qué era? Debe ser segundo. Felipe II, lo recibe y lo quiere convertir en católico. Y muchos de los que se quedaron aquí sí se convirtieron católicos en la iglesia que está ahí en Madero. En la Sí, en San Madero. Francisco. Y después el samurái sí se convierte en católico, pero en Roma, porque llegan a Roma y ahí sí Y ahí sí acepta. Sí. Y 2 Eso es años y interesante. medio regresan a México y muchos de los que habían dejado como postas en todo el trayecto, después de 3 años ya tenían familia, ya tenían hijos. Pues sí. ¿sí? Y a todo Entonces, esto, perdón, doctor, ¿cuál ha sido el tratamiento de los descendientes japoneses, de los japoneses que originalmente también se quedaron aquí en México, a partir de ese trato que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, de espías, después de perdedores? ¿Cuál ha sido la visión del mexicano actual respecto a nuestros herederos japoneses nacidos en México? Pues realmente ha sido una bendición que el tratamiento que nos dan, digo, no, un reconocimiento inmerecido probablemente, pero sí nos tratan bien, no hay discriminación. Al contrario, ves, ay, los japoneses, ¿no? Siempre nombran a alguien que ha hecho cosas buenas. De los primeros inmigrantes que llegaron a México, a Chiapas, por ejemplo, todo el mundo, y hay descendientes ahí que, pues, toda la comunidad de esa zona de Chiapas, pues los respetan, ¿no? Como, Sí. Porque llegaron ingenieros, agrónomos, médicos y todos los primeros inmigrantes, no llegaron braceros, ¿no? Llegaron gentes a desarrollar la zona de Chiapas. Y actualmente hay una tendencia de los empresarios mexicanos japoneses como paradigmáticos en la nueva empresa mexicana o en las orientaciones de la nueva empresa mexicana. Okay. Es una relación muy dialéctica, muy dialéctica. Entonces, creo que de las relaciones orientales, fíjate que más que los chinos, más que los coreanos, inclusive más que los filipinos fueron parte de... Sí, exactamente. Ellos hablaban español hasta el siglo XIX, cuando Claro. dejaron de ser colonia española y se convirtieron en cercanos a Estados Unidos, cambian el español por el inglés, que es su Sí, lengua así es. oficial ahora. Bueno, Ok. en fin. En Pues, las últimas En 3 minutos, comentarios, ¿qué nos pueden comentar? Santiago. Santiago y después Elizabeth. Pues realmente mi acercamiento con la cultura japonesa se incrementó con esta obra, porque la secundaria a la que yo asistí viene de uno de estos pactos de amistad con Japón, era la escuela secundaria Nagoya. Ahí recibíamos la visita cada 3 años de una delegación de japoneses y siempre era ese entablar esa amistad, ¿no? Y al encontrarme con esta obra creo que es crear un lazo más fuerte, ¿no? Del que generé ya en un periodo escolar previo, y simplemente decir que esta obra se sigue moviendo mientras se le sigue dando vigencia. Comentábamos mientras teníamos la temporada que tristemente volvió a agarrar vigencia, ¿no? Nació como esta gana de denuncia, de conmemorar un hecho violento, y terminó tomando vigencia gracias a los dimes y diretes entre los nuevos dos locos, ¿no? Entre Trump y Kim Jong. Kim Jong-un. Pues Por favor, igual, último, precisamente, un minuto. precisamente de este acercamiento cultural, creo que es de respeto, es más un acercamiento a conocer tanto la cultura japonesa y reivindicar, y es lo que es en la obra. Perfecto. Bueno, pues nos tenemos que despedir, nos vamos nuevamente y esperamos tener otra emisión tratando temas sobre Japón y la relación con México. Les digo, como todas las emisiones, salve audiencia.